Vamos a abrir las Escrituras ahora en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer de los versículos 15 al 23. Capítulo 1, versículos del 15 al 23. Todos en concierto leemos este pasaje, es muy corto, dice así: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual esperamos en Cristo, resucitando entre los muertos y sentándole a su diestra en todos los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor, te damos gracias por concedernos estar reunidos en la comunión de los santos, disfrutar de tu presencia, de la presencia de tu Hijo y la presencia de tu Espíritu Santo, y el gozo que nos hermana al tener un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. También te damos gracias, Señor, porque a través de la exposición de tu palabra, tú nutres nuestro espíritu para el conocimiento de tu voluntad, para el descanso de nuestra alma y para vivir haciendo, Señor, lo que a ti te agrada. Queremos pedirte la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo para que no solamente lleguemos al conocimiento de tu voluntad, sino al entendimiento de la misma, pero además, por sobre todas las cosas, a ser verdaderos cristianos que hacen tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el marco de la celebración de los 494 años del inicio de la Reforma. Entre los libros seculares e incluso algunos libros cristianos mencionan siempre el siglo XVI con el inicio de la Reforma protestante y lo definen como un movimiento religioso. Hay igual de verdad, pero no del todo, porque la Reforma fue un verdadero movimiento, una verdadera reforma cultural, que ciertamente comenzó en el área eclesiástica, pero impactó a todas las demás esferas. En el pasaje que acabamos de leer, sobre todo los dos últimos versículos que leímos, hablando de Jesucristo, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Los reformadores, al volver a las Escrituras, vieron que no había cabida para esa separación en la cual la iglesia ya había caído, bajo la influencia de sus líderes, pero particularmente de Tomás de Aquino, quien introdujo la filosofía griega como principio regulador de la teología. Y entonces, separando dos áreas de la vida, una es tu vida secular y otra es tu vida religiosa. Dios no tiene nada que ver con tu trabajo, tú solo sé bueno
cumple y tal vez te ganes la gloria. Esta declaración paulina habla de la soberanía de Cristo. Dice que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Y todo quiere decir todo. Y luego dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces aquí ven ustedes envueltas esas dos esferas, la eclesiástica y la de la vida cotidiana. Los reformadores entonces de inmediato vieron que su vida, que su confesión, que su credo, que su fe tenía que ser congruente con lo que vivían. Thea Van Halsema describe cuando habla en su libro de Así fue Juan Calvino, cuando Farel, Calvino y Corot recorrían las ciudades de Ginebra, gente que había estado el domingo en la iglesia cantando salmos, que había orado y que había pronunciado un sonoro amén a la palabra de Dios, pero que en las esquinas jugaban baraja, bailaban, las tabernas llenas, y todo esto partía del corazón de los reformadores. Tenía que haber un cambio en la totalidad de la vida. En la obra de Pierre Viret, o mejor dicho, de Dios en Pierre Viret, hemos mencionado que fue un escritor muy prolífico. Hablamos de este reformador como el gigante olvidado. Iniciamos estas exposiciones hablando de la reforma de Lausanne, que fue el lugar donde principalmente él ministró. Después presentamos una reseña biográfica de él y después su extensa bibliografía. Hoy vamos a ver o vamos a iniciar algunas exposiciones de sus principales obras. Cuando él estuvo en Francia, exiliado por las autoridades de Berna, en espacio de 3 años escribió 12 libros. Imagínense, ¿no? 12 libros. Y mencionábamos que sus volúmenes iban entre 700 y 1000 páginas. Nosotros sufrimos con una tesis, ¿sí? Eso en las instituciones donde les exigen tesis. Porque hoy saben que con un diplomado, con quién sabe qué, y tesis en equipo, no, pues ya le hicieron. Entonces ven ustedes, 12 páginas, 12 tomos, perdón, en 3 años, hermanos, ¿sí? Entonces era un escritor muy prolífico. Y los reformadores abordaron temas como la economía, la política, la iglesia. Incluso cuando habla de economía, y lo trataremos, aunque con otros términos, Pierre Viret ya habla y dice de la injusticia del llamado impuesto, el impuesto al valor agregado. Alguno de nosotros quizá pudiera pensar que entonces, bueno, no estamos diciendo que debe haber separación de esferas, y vemos que estos pastores pues están abarcando todos los temas. No, hermanos, no es eso. Recuerden que para comenzar en ese momento, nuestros profesionistas cristianos, como les llamamos hoy, los abogados, los maestros, los scholars, como ellos les decían, estaban empapados de la visión aristoteliana. Sus esferas no estaban redirigidas por la palabra de Dios. Y lo que hicieron fue traer las escrituras, los reformadores, y empezar a dar principios. Les cito 2 ejemplos. Juan Calvino habló de la necesidad de articular una filosofía cristiana. Tronó contra los principios de Platón, de Aristóteles, y urgió a los cristianos que abandonaran esa filosofía y que se iniciara una nueva.
pero él jamás escribió un libro de filosofía. No lo abordó. Bueno, lo mismo podemos mencionar de Pierre Viret. Tomó asuntos como la política, como la economía, como la ética, la apología, pero fueron los principios que después fueron tomando cada uno de los demás cristianos. Porque ya más adelante vemos un Faraday, más adelante ya vemos un Newton, un Blas Pascal, que ya están tomando entonces su esfera desde una perspectiva cristiana. Un Abraham Kuyper, que era el segundo ejemplo que les quería mencionar. Abraham Kuyper, ¿sí?, que también mencionó de la necesidad de articular una nueva filosofía, una filosofía cristiana. No fue él. Sin embargo, ayer en la exposición del doctor Higgins, cuando se hablaba del surgimiento de los documentos de Westminster en medio de una efervescencia política, y en una de sus frases el doctor Higgins decía: sí se puede hacer política, los cristianos pueden hacer política, y si no, pregúntenle a Abraham Kuyper. Acuérdense que él fue un senador de la Cámara de su país y llegó a ser primer ministro. ¿Sí? Llegó a ser, pero no fue pastor y ministro. ¿Sí? Cuando él incursionó en la política, dejó el pastorado, no su cristianismo. Él siguió siendo cristiano. Y así podríamos citar más ejemplos. Uno más que quiero traer aquí es el de Hermann Dooyeweerd. Hermann Dooyeweerd se abocó a la filosofía. Él fue quien estructuró y propuso una nueva manera de hacer filosofía. Ahí en la biblioteca tenemos su Opus Magnum, 2 tomos más o menos de este grueso. Lo pueden ustedes bajar también de nuestra página de la iglesia, en el link que dice, ¿cómo dice? No, no está en Felipe. Project, ¿qué? Publishing Project. Ahí ustedes pueden bajar el pensamiento teorético, una crítica al pensamiento teorético. Entonces, por eso es que vemos que estos hombres se habían adelantado varios siglos a su época. Y hoy quiero comentar, o mejor dicho, dar algunos flashazos de una de sus obras, que quienes han escrito de Pierre Viret mencionan que tiene parangón con la institución de la religión cristiana de Juan Calvin. Su obra en francés, porque él escribió en francés, fue Instruction Chrétienne, híjole, se me dan los lentes, se no sabe francés, en la doctrine de la loi et de l'Evangile. Instrucción cristiana en la doctrina de la ley y del Evangelio. Tomo 1, Ginebra, 1564. Y él aquí aborda la eclesiología, de lo cual quiero mencionar algunos puntos sobresalientes. No podemos tomar todas las páginas en las cuales él habló de la eclesiología. En primer término, en su obra lo que mencionó fue de la actitud de la iglesia cristiana ante el mundo. Ante todo, Viret exhortó a todos sus lectores a que no se burlaran ni se enfurecieran con la gente innecesariamente. Parece irrelevante, ¿verdad? Pero no, hermanos. Tristemente, hoy en día en nuestras iglesias vemos familias enojadas, hermanos enojados, que no se saludan. Siglo XXI. Entonces, ven, esa actitud no puede persistir. No digo que no pueda existir, porque sí existe, lamentablemente, por los restos de nuestro pecado. Pero no puede persistir, hermanos.
No podemos atizarle al fuego. Dice precisamente Proverbios que sin leña se apaga el fuego. Entonces que debemos de tomar iniciativas. ¿Para qué? Para restaurar la amistad cristiana. Que de inmediato debemos de poner todos los medios posibles para que nuestra hermandad quede restablecida. Sigue diciendo Pierre Viret, debemos tener en alta estima a los funcionarios políticos y no hacer sorna de ellos. Además, según él, Viret, la manera de ganar a la gente no es con insultos y enojos, sino al mostrarles con el ejemplo y modestia en su estilo de vida. Vean, hermanos, ejemplo y modestia, ¿en qué? Estilo de vida. Lo que dice hace un momento eran congruentes. No se vestían elegantemente para ir a la iglesia y saliendo luego andar en fachas. Su vida era congruente, hermanos, en todo momento, ¿sí? Sino el mostrarles con el ejemplo y la modestia en su estilo de vida. Yo les daba el otro día un ejemplo de una vecina que tardó años y años para entrar a nuestra iglesia, hasta que un día se animó, y el primer día iba como para una fiesta, como para unos 15 años o para una boda, hermanos. Pero entra y nos ve a todos como si fuera lunes de talacha. ¿Qué pasó el siguiente domingo, hermanos? Igual. Llegó igual. Yo hasta creí que iba a lavar las ventanas, que por cierto estaban sucias. Entonces vean cómo luego la vida cristiana es integral, hermanos. No podemos tener doblez de vida. Una vida muy santa aquí y afuera, hermanos. Una vida que nos confunde con los demás, que no hay distinción, como los jóvenes de ahora. Uno ya no sabe quién es él y quién es ella. ¿Sí? Piré decía que debíamos demostrarles con el ejemplo y la modestia en su estilo de vida a todos. Y luego menciona la lista, familiares. ¿Cómo vas a convencer a tu esposo incrédulo? A tu abuelita, a tu abuelito, ¿cómo los vas a convencer? Si tu vida no es la misma, tu vida no es cristiana, en tu vida cotidiana, tus vecinos, tus amigos. Termina con la frase, dice, ¿cómo debe vivir un cristiano? Y luego lo describe. Francis Schaeffer hace una crítica a la cultura occidental. Pero recuerden entonces, termina con la frase, ¿cómo entonces debemos vivir? Entonces ven, la vida cristiana, hermanos, no es simplemente unos golpes de pecho, salvo y ya se acabó el asunto. Yo sigo siendo cristiano, como los soldados son soldados, 25 horas de las 24 que tiene el día. El segundo tema que toma en su eclesiología, eclesiology, le dice él, es el papel de la Escritura. Ay, hermanos, uno de estos temas nos llevarían meses, uno solo de estos. Es bastante difícil hacer resúmenes, de verdad no saben cómo se rompe uno las neuronas para hacer extractos, porque todo parece importante. Solo cito una frase de Pierre Viret. Él decía, es necesario entender que no pueden ser aceptados en materia de religión y vida cristiana ningún principio que no se encuentre expresamente señalado en la Escritura. Lo mismo decía Calvino. Por encima de la Escritura, ningún escrito humano, por el iluminado que esté, puede ser principio directriz para nuestras vidas.
Y hoy vean, nuestros hijos leen a Saramago, a Coelho. He intentado leer sus obras, hermanos, pero no puedo. Por lo menos para conocer, ¿no? Pero no puedo, hermanos. Es pura especulación de veras. Los niños, cuando pegó Harry Potter, tomó de este vuelo, ¿no? Ahí iba el chamaco, se sentía no sé quién, ¿no? Leyendo su Harry Potter. Narnia, que hasta algunos pastores lo recomiendan, hermanos. Creyendo en brujerías, creyendo en hadas madrinas. Hasta los papás compran trajecitos de hadas, trajecitos de duendes. Bueno, mañana van a ver. Hoy, si no es que ya desde hoy, ¿verdad? Ya desde ayer les andan pidiendo para su calaverita. Yo más bien les quisiera dar en la calaverita. Entonces ven ustedes, hermanos, la escritura, la escritura, la escritura, para todo principio, hermanos. Por eso decía, el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de ti este libro de la ley. Por eso debemos inculcarle a nuestros niños la lectura cotidiana. Lo vamos a ver en otras partes. Cuando Pierre Viret dice, sí, de las matemáticas, sí, de las ciencias, pero también habla del principio rector de las Escrituras. El tercer punto que quiero mencionar aquí de su eclesiología es sobre la diversidad en la verdadera iglesia. Viret admitió que hay verdaderos cristianos en una diversidad de grupos y que no todos los verdaderos creyentes tienen que estar de acuerdo en cada uno de los detalles con la iglesia reformada. ¿Cómo divide iglesias este punto? No, aquí no hay unidad, y que no, aquí, no, yo mejor me voy. ¿Y cuál fue el problema? Es que yo quería pintar el templo de morado, y no me agradecen que voy a regalar la pintura. Y el otro hermano dice, es que yo lo quería de pintarlo de color rosita fucsia. ¿Sí? Y por eso se pelearon, y por eso se fueron. Hay que saber distinguir, hermanos, entre las verdaderas verdades doctrinales por las cuales no podemos cejar ni un paso atrás, y entre esos detalles, hermanos. ¿Sí? Entonces, dice, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Yo no tengo empacho en llamar a algunas iglesias pentecostales hermanos, o a algunos hermanos bautistas decirles hermanos, de ninguna manera. ¿Sí? Un ejemplo es que Pierre Viret tenía un gran respeto por el movimiento luterano y sin vacilar, él incluía a los luteranos dentro de la verdadera iglesia. Así que, hermanos, los presbiterianos no somos una élite. Pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Y si vemos a unos hermanos tiernos en la fe, debemos orar por ellos y debemos tratarlos de sacar de ese lado para subirlos en el conocimiento de la fe cristiana. Después, habla de la verdadera iglesia reformada. Viret decía lo siguiente: la iglesia no se va a reformar sino hasta el día en que verdaderamente la iglesia se haya emancipado del poder civil. ¿No es Benito Juárez? ¿No es Napoleón Bonaparte? Quienes dijeron, un Estado laico. No, estos reformadores desde un principio vieron que las funciones del Estado eran unos y las funciones del Estado de la iglesia eran otros. ¿Por qué corrieron? ¿Sí? A Viret de Lausanne. Porque Berna le decía, tienes que predicar sobre esto, esto y aquello. ¿Por qué corrieron a Calvino, a Farel de Ginebra? Porque Berna, que era el Estados Unidos de Suiza,
¿Sí? Había ordenado que la iglesia de Ginebra, ¿qué tenía que hacer allá en el cantón de Ginebra? Que se usaran las mismas pilas bautismales de las iglesias papistas en el bautizo de los niños. Que se usaran las mismas hostias con las que se usaban para la Eucaristía. Dieron la orden al Parlamento Menor, el Parlamento Menor se la pasó a los pastores y los pastores dijeron no, porque en asuntos de la iglesia tiene sus propias autoridades. Les pusieron el ultimátum: si en 72 horas no cumplen, tendrán que ser expulsados de la ciudad. Y les prohibieron predicar el domingo de resurrección de 1539. El domingo de resurrección, los 3 pastores estaban en sus púlpitos predicando. Apenas terminaron, escoltados los llevaron a las afueras de la ciudad por no saber diferenciar los oficios. Por eso decía Viret, la iglesia será verdaderamente una iglesia reformada cuando verdaderamente se haya emancipado del poder civil, cuando la autoridad del pastor en asuntos de la iglesia sea reconocida, cuando la iglesia pueda aplicar la disciplina de acuerdo con el Evangelio. Y perdónenme, hermanos, que sea a veces tan soez. ¿De dónde sacan esos burrignorantes, esos burraznos? Que Calvino mató a Servet. No, hermanos, él solo fue testigo de cargo. Quienes lo condenaron fueron las autoridades civiles. La disciplina eclesiástica era ejercida por las autoridades civiles. Eran metidos a la cárcel por faltar el domingo a la iglesia. A veces como que sí me dan ganas, ¿no? De a ver si... No es cierto, hermano. Y finalmente, Viret dice, la iglesia será verdaderamente reformada cuando ésta claramente pueda confesar por medio de su fe y sus obras el nombre de su glorioso Salvador. Saltamos a otro punto, de los miembros de la iglesia. Viret no podía concebir una iglesia local absolutamente pura, aun cuando se observaran los requisitos más estrictos antes de aceptar la entrada a la membresía de la iglesia. Pero sí sentía que el número de hipócritas en una iglesia local podría mantenerse a un mínimo mediante la observación de los rigurosos requisitos de entrada y cuidado de detección de cada solicitante de membresía en la iglesia. Y esto solo después de que los miembros acepten hacer una solemne confesión de fe pública y se acepte un compromiso de adhesión absoluta a la fe reformada y vida práctica. Y aún, incluso se les obligó a firmar una confesión de fe y la disciplina de la iglesia. Esto entonces lo convertía en un miembro en pleno derecho de la iglesia local. Hermanos, en ese momento, ¿cuál fue el problema con la iglesia episcopal? El rey nombraba los obispos, los arzobispos, etc. Todo ello decía, no, este es un asunto de la iglesia y de la pureza de la iglesia, la membresía, hermanos. Pero también aquí se está poniendo de relieve o contra los llamados cátaros, que quieren una pureza tal en la iglesia. Pero el problema es que aquellos que quieren esa pureza en la iglesia se ponen a sí mismos como ejemplos para la iglesia. Y la regla y la norma para él y para mí es la palabra.
Mi modelo de fe no es esa persona, sino la palabra. Y no como, creo que es Liverpool, ¿no? Es uno de sus anuncios. Está una muchacha, una joven señora, enfrente de un espejo. Y dice, mi modelo a seguir es a la persona que tengo enfrente de mí. Ella misma, ¿no? No, hermanos. Es totalmente palacio. Ese es, entonces, vean, no, hermanos, no lo deseamos, no lo queremos, tampoco, pero no nos asustemos, ¿sí? Sepamos actuar con mesura, con sabiduría, y por qué no, a lo mejor hasta ganárnoslo, ¿verdad? En lugar de correr. Digo, si se llega al punto, pues ni modo, ¿no? Pero nuestros primeros intentos deben de ser traerlo. Después trata sobre la disciplina de la iglesia. Pierre Viret abogó por un sistema simple, representativo de la iglesia local, como la unidad fundamental y básica de la maquinaria eclesiástica. Si hubieran seguido sus consejos cuando estuvo en Francia, en 1559, la iglesia de Francia hubiera sido más democrática y más republicana, pero se volcaron hacia otro lugar. Habló también de los perseguidores de la iglesia. Y él tenía una manera muy particular de enseñar, recordarán mencionada, que lo hacía a través de diálogos. Por ejemplo, cuando habla de la disciplina, cito los nombres que dice aquí. Pedro, no dijo Pérez Gómez, solo dijo Pedro. Pedro pregunta, ¿crees que actualmente en la misericordia, ¿sí?, por sí misma, después de que un lobo se ha comido las ovejas, que se deba tener piedad para con ese lobo, compasión para con ese lobo? ¿Crees que debemos de salvar a ese lobo para que se siga comiendo a otras ovejas? Era una pregunta. ¿De quién hablaba? De los malos pastores, de los pastores que medran con el evangelio, que extorsionan a los creyentes. Sí hay, tristemente, pastores que le piden prestado a un hermano de la iglesia y después, no te pago y hazle como quieras. Y en aras del amor y de la fraternidad, no, pues ¿cómo lo vamos a disciplinar? Tenemos tan pocos pastores y luego todavía correrlos. Está poniendo esto, vi aquí. Su otro personaje es Natanael. Responde Natanael, me parece que esta vez sería una gran crueldad. Para esto sería semejante como, o parecido como, asesinar a las ovejas para salvar a un lobo. Y eso es lo que hacemos cuando no disciplinamos a estos pastores. Preferimos seguir sacrificando ovejas que sacrificar ese lobo. Y las ovejas, la que alcanza a huir, huye. Y después nos espantamos. ¿Por qué están tan chiquitas nuestras iglesias? Responde Pedro, hay muchos que en materia de justicia, en su abuso del empleo del amor y del perdón, toleran a los malos que merecen la pena, que merecen ser castigados, y dejando que sigan pisoteando a las ovejas inocentes. Esta es la actitud de un pastor frente a su iglesia. No tolera que a su iglesia, que a sus ovejas, ¿sí?, la pisoteen otros lobos. Y seguiría el diálogo, hermanos. De los perseguidores, dice, he titulado este diálogo, Los perseguidores. Dice, porque en ella se muestra que la verdadera religión y la verdadera iglesia no pueden ser destruidas por la influencia
por la fuerza y la violencia de los hombres, ni la persecución de los tiranos, por violenta que esta e incesante que pudiera ser. Sin embargo, dice, por doquier que hay persecución y violencia, en vez de retroceder el curso del Evangelio, este sigue avanzando. En síntesis, la iglesia no puede ser destruida. Por último, hermanos, el último sobre la iglesia de esta obra de Pierre Viret, el gobierno de la iglesia. Tal vez, dice Viret, la razón por la que él se inclina aparentemente por una forma congregacional. Aparentemente. ¿Por qué? Porque él decía que la iglesia local tiene soberanía sobre sus enseñanzas, sobre su disciplina y sobre los miembros de su iglesia. Y así es nuestro sistema presbiteriano. No es de la asamblea que da órdenes a los sínodos, y los sínodos a los presbiterios, y los presbiterios a los consistorios, y los consistorios a la iglesia. Obedézcase. Es al revés. Son las iglesias locales quienes plantean sus preocupaciones, quienes plantean sus situaciones particulares y las llevan a presbiterio. Delegan su autoridad local y la depositan en hombres santos, sabios que han escogido para que los representen. Y esos hombres santos sabios que llamamos ancianos están allá para llevar la voz de la iglesia y para decir: mi iglesia dice, mi iglesia trae. Y cuando de esas reuniones se generan decisiones lesivas a las ovejas, ellos protestan y dicen: no, porque en mi iglesia no puede caber esto. Ustedes no pueden causarle daño a mi iglesia, y defienden a sus ovejas. Los ancianos y el predicador y el ministro son los pastores de la iglesia, y ellos tienen la obligación de alimentar al rebaño, de curar al rebaño y de defender al rebaño. Hermanos, cuando en este momento ustedes recuerden cómo, no es que me guste la película en sí, pero sí algunas escenas. Corazón Valiente. Ay, este pastor más se la ha de pasar viendo películas, ¿verdad? No todas, hermanos. Cuando comienza la película, ustedes recuerdan el llamado derecho de pernada. En un casamiento, la primera noche, la muchacha tenía que pasar con el señor feudal, estar con él, ¿sí? Y ahí nos pasa, creo que es Mel Gibson, ¿verdad?, una escena de estas, de una boda, y cómo llega este señor y le arrebata la muchacha. El muchacho pues trata de defenderla y ¡zas!, que le dan sus fuetazos ahí. ¿Quiénes ya vieron esa película? ¿Verdad? Somos varios. Bueno, se le recomiendo. Al fondo está un señor con una sotana roja y una, no sé cómo le llaman. ¿Qué hace? Nada más viendo, ¿sí? Pasiva, dejando que el lobo se comiera las ovejas, hermanos. Yo no puedo entender cómo es que todavía hay tantos fieles al papismo. Cómo me da tristeza esas gentes de ese muñeco de cera que andan paseando por toda la república, y las señoras así soban y soban ahí esa cosa, esa urna donde va. Es un muñeco de cera, hermanos. ¿Sí? Pero cómo explotan, de veras, cómo explotan los sentimientos del pueblo. Entonces, la iglesia local es soberana, hermanos. Nosotros elegimos a nuestros pastores. Nosotros elegimos a nuestros ancianos, a nuestros diáconos, a nuestros maestros. Nosotros planeamos lo que se va a enseñar, lo que se va a hacer. Todo eso debe de tomarse en cuenta, y esto llevarlo a los otros tribunales. Concluyendo entonces, hermanos,
Solo hemos mencionado algunos cuantos flashazos de esta obra de Ecclesiology, como le llama Pirelli. ¿Qué debemos aprender nosotros de esto? Estamos, hermanos, a casi 500 años de que esto se escribiera. ¿Sí? Como conclusión, hermanos, en primer lugar, porque en medio de persecuciones, derramamiento de sangres, de quemados en la hoguera, y ustedes recuerdan que hasta lo hacían lentamente para que tardaran más, ¿sí? Estos hombres murieron. El cardenal Beaton en Escocia fue quemó, mejor dicho, a unos hermanos porque decían que no creían en Cristo, en el nacimiento virginal de Cristo. Y cuando prendieron el fuego a la hoguera, ellos empezaron a repetir el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y cuando llegaron, ¿sí?, a Jesucristo, dijeron que creían que Cristo había nacido de la Virgen María. Ellos no estaban contra la enseñanza de los padres de la iglesia, sino contra las distorsiones que se habían hecho de ellos. Entonces, hermanos, tenemos que tener presente como iglesia las marcas de la verdadera iglesia. ¿Qué nos distingue como iglesia? La plenitud, la llenura, la riqueza, de que tengamos en nuestra iglesia más hombres y mujeres guapos y guapas, hombres y mujeres intelectuales. ¿Eso nos va a distinguir como iglesia? No, hermanos, es la predicación pura del Evangelio, la correcta administración de los sacramentos tal y como los instituyó Cristo, y el ejercicio fiel de la disciplina. Eso es lo que tenemos que abrazar, eso es lo que tenemos que defender. Y cuando alguno de nuestros pastores se nos desvíe con amor cristiano, hay que traerlos nuevamente al redil. En segundo término, hermanos, tengamos presente todos, consistorio o iglesia, ¿cuál es el triple oficio de la iglesia? Yo, de hecho, a menudo se los repito al consistorio antes de que comencemos nuestra reunión de negocios. Nuestra reunión de consistorio siempre traemos a colación estos dos puntos: las marcas de la verdadera iglesia y también el triple oficio de la iglesia, para que eso nos guíe en cada una de las decisiones. ¿Cuál es el triple oficio de la iglesia? La adoración. 2, la evangelización. Y 3, la enseñanza. Esos 3, hermanos. Y por eso estamos ponderando en el culto, estamos ponderando en la evangelización, estamos ponderando en la enseñanza. Y finalmente, hermanos, la vida cristiana. La vida cristiana no está fraccionada. Esta está dirigida por la Escritura, no por la moda de Totalmente Palacio o de Sears, no por cada uno de los spots que nos lanzan en la televisión. La vida cristiana es consistentemente escritural, hermanos, ¿sí? Consistentemente escritural en la vida eclesiástica y consistentemente escritural en nuestra vida práctica, en la de todos los días. ¿Cómo nos relacionamos los esposos? ¿Cómo nos relacionamos padres e hijos? Los padres aquí somos muy amorosos con nuestros hijos, pero en la casa como capataces con ellos. Debe haber congruencia. Por ello murieron nuestros hermanos. Por ello fueron perseguidos. Por ello, hermanos, y tuvieron en poco su vida. Y nosotros, ¿qué
¿qué vamos a hacer? Pues primero rescatar estos principios que ellos nos dieron. Segundo, enseñarlos, practicarlos y vivirlos. Y tercero, conservarlos y cuidarlos. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, tú siempre has sido fiel a tu pacto y siempre has guardado a tu iglesia. Siempre has separado a aquellos que no doblan su rodilla a Baal. Señor, pero quienes deberían de conocer la verdad no supieron reconocerlo, Señor, a los profetas que tú les enviaste, y los quemaron, y los descuartizaron, Señor, y los llamaron herejes. Te damos gracias por la vida de estos hombres, que pese a que expusieron su vida, nunca se arrebataron, y nos dejaron un testimonio, Señor, de cómo quieres tú que sea tu iglesia. Señor, ayúdanos a abrazar, Señor, estos principios escriturales por los cuales murieron muchos de nuestros hermanos reformados. Ayúdanos a enseñarlos a nuestros jóvenes, a enseñárselos a nuestros niños, Señor, para que cuando ellos tomen la estafeta sean verdaderos creyentes, verdaderos testigos de Jehová. Padre Santo, gracias por tanto amor para con tu iglesia. En Jesús oramos. Amén.